funcionales inferiores con respecto al arco de movilidad y satisfacción. Hay algunas complicaciones como estabilidad que se pueden relacionar con fijación de tuberosidades. Y estos dos enunciados los hago basado en este artículo que es publicado en el 2019 por Philippe Valenti y Pascual Baló, en el cual incluyen 420 fracturas y un seguimiento a 5 años de prótesis reversa en fracturas. Esto muestra la importancia de la fijación de las tuberosidades. Para la técnica quirúrgica como tal de la fijación de las tuberosidades, hice este dibujo para intentar mostrar solamente dos puntos, la importancia de la fijación horizontal y verticales. Entonces, en la parte izquierda vemos que está la diáfisis, tiene un vástago implantado en la diáfisis, y vemos que hay una tuberosidad mayor y una tuberosidad menor. Para unir estas dos tuberosidades hay unas suturas horizontales, que el objetivo es unir estas dos tuberosidades. Luego de estar unidas estas dos tuberosidades, vamos a tener otras suturas que son suturas verticales, que el objetivo es bajar esas tuberosidades y que quede todo finalmente unido en el centro y abajo. Eso como a grandes rasgos. Ya cuando empezamos a ver realmente cómo es la técnica y cuáles son los criterios para que esto sea posible, pues uno, las tuberosidades mayor y menor. El número de suturas. En la tuberosidad mayor se aconseja tener de 4 a 6 suturas y en la tuberosidad menor de 2 a 4 suturas. En la diáfisis tener 2 a 4 suturas nuevamente y estas suturas deben ser suturas no absorbibles o supersuturas. El punto de fijación a nivel de las tuberosidades es el punto como de cambio entre el manguito rotador y el tejido óseo. El orificio de asfixiario para realizar la fijación debe ser 2.5 centímetros inferior a la osteotomía. Estos son los criterios que están propuestos en el capítulo 9 de Rockwood para hacer la fijación de las tuberosidades. En el libro de Master Technique del 2013, el capítulo de Viviani, hacen referencia con la descrita por Rockwood. Primero, posicionar en la supersutura en la tuberosidad mayor y menor, las 4 a 6 suturas acá, en 2 a 4 suturas en la tuberosidad menor, antes de hacer la implantación de la prótesis. Sino una vez se hace el abordaje, se identifica y se va a sacar la cabeza, se implantan las suturas. Como vemos acá. Y dos, la forma de reducción, para ver si se logra reducir las tuberosidades, que es a lo contrario de acá en la imagen de la izquierda estamos abriendo para exponer el foco de fractura, y en la imagen de la derecha estamos cerrando luego para ver la reducción. Esta es la ubicación de los túneles a nivel diaficiario, la distancia del porte de la osteotomía y la reacción del orificio, según Rockwood, debe ser de 2.5 centímetros hacia distal. Y luego se deben posicionar y estas, se van a fijar que serían la parte de las suturas verticales a las tuberosidades. La configuración de las suturas. Entonces, en la imagen de la derecha vemos cómo proponen Rockwood que debe ser la configuración de la sutura en la fijación de las tuberosidades. Entonces, se hacen 4 orificios porque van a pasar por supersuturas en la tuberosidad mayor. De estos 4, los 2 superiores van a ser parte de las suturas horizontales y los 2 inferiores van a ser parte de las suturas verticales que les mostraba al principio. De igual forma, en la tuberosidad menor, las 2 superiores suturas verticales y el último orificio inferior va a ser parte de la sutura horizontal y vertical. Y esto pasa a través de orificios del vástago cuando estos tienen la disponibilidad para pasar de estos orificios para aumentar la sutura horizontal a este nivel. Finalmente, como punto adicional, entonces se debe utilizar el autoinjerto que puede ser extraído de la cabeza humeral luego de la resección. Y hay un orden de fijación. Inicialmente se fija la tuberosidad mayor a la diáfisis y luego la tuberosidad menor ya a la tuberosidad mayor y a la diáfisis por medio de las otras suturas. Y así quedaría la configuración posterior, viendo que tiene un componente de suturas horizontal y otro componente de suturas vertical. Hay otras técnicas, otras variantes de estas técnicas para realizar la fijación de las suturas. Esta es la propuesta por Frankel en el libro de artroplastia del 2016, de la artroplastia reversa de hombro, en el cual propone, 1, hacer 3 orificios distales en la diáfisis, ya no van a ser transversos, sino van a estar en el mismo eje longitudinal. 2, van a establecer como principal fijación la tuberosidad mayor y la diáfisis, siendo este el principal fragmento, y se van a hacer 3 suturas verticales con respecto a la tuberosidad mayor y la diáfisis. Luego de esto se van a hacer 2 suturas horizontales entre la tuberosidad menor y la tuberosidad mayor directamente, o sea, no hay una sutura entre tuberosidad menor y diáfisis directamente, y posterior a eso se hace un tercer posicionamiento de un cerclaje alrededor de eso.
Él propone, al igual que en la técnica anterior, el uso autoinjerto de la cabeza humeral, y el uso de fluoroscopia lo propone para identificar la adecuada reducción de la tuberosidad mayor posterior a su fijación y antes de cerrar, pues si toca hacer alguna modificación a ese nivel. Y esta finalmente es una de las más conocidas, es la técnica de la fijación de tuberosidad descrita por Pascual Boileau y Gilles Walsh en el 2000 en este artículo que pongo referenciado en la parte inferior, el cual consiste en tres partes principalmente. Uno, el posicionamiento de las suturas, que al igual que hemos visto, son 4 suturas en la tuberosidad mayor y 2 suturas en la tuberosidad menor. Y el posicionamiento de 2 orificios diaficiarios que sí van a ser transversos y no longitudinales, como hemos visto. Y aquí ellos dicen que la distancia entre el borde y el posicionamiento de la sutura no debe ser 2.5 como se propone en la técnica de Rockwood, sino por 1 centímetro de distancia es suficiente. Después de hacer esto, de posicionar las suturas, dos de las suturas, una inferior, una superior y una inferior, se pasa alrededor del vástago y se fija a este nivel, quedando así como vemos en la imagen de la izquierda. Y luego las otras dos que quedaron, una superior y otra inferior, se pasa a través del subescapular, intercambiándose con las que estaban previamente posicionadas, que eran para abrir y reducir, y se completa circunferencialmente sobre las otras dos suturas. Ese sería el segundo paso. Quedaría así, entonces tenemos una inferior y una superior y una inferior entre la tuberosidad mayor y el vástago, y otra superior y otra inferior, ya incluyendo el supraespinoso y el subescapular como tal. Y finalmente, las suturas verticales por los dos orificios distales posicionados, hace una sutura que incluye el subescapular, la parte del supraespinoso, y otra sutura que va a incluir infra y supraespinoso, que sería esta, y sería la sutura vertical. Entonces, esta es la técnica de Boileau, que es la técnica de 2000, que es una de las que son los estudios que vamos a hacer. Esta es una variante de la técnica anterior que encontré publicada en este artículo del 2014, que es del grupo del Instituto Rodman. Ellos hacen de igual forma el posicionamiento de las suturas en la tuberosidad mayor, en la tuberosidad menor 4 y 2, y hacen el abordaje circunferencial. Entonces, si lo vemos desde un corte coronal, vemos cómo pasan la de una sutura superior o inferior alrededor del vástago y la tuberosidad mayor, y en el corte axial se vería así, pasando a través de la tuberosidad mayor y por el vástago. Y las otras dos suturas, una superior y una inferior, pasa alrededor de la tuberosidad menor para que al realizar la fijación se vea de esta forma. Vemos como hay dos sobre vástago y tuberosidad mayor y dos incluyendo las dos tuberosidades, que desde un punto de vista axial sería de esta forma. La diferencia de esta técnica es la fijación o las suturas verticales que utilizan, que ya no van a ser circunferenciales, incluyendo el subescapular y bajando, y la otra entrecruzándose con esta, incluyendo el supraespinoso, infraespinoso y bajando, sino que simplemente la pasan transósea directamente sobre las suturas anteriormente posicionadas. Y así se vería clínicamente las dos suturas, o parte de las dos suturas horizontales, y esta sería una de las suturas verticales sobre las otras dos horizontales previamente posicionadas. En conclusión, voy a hacer como este nuevo repaso, el posicionamiento de las suturas a través de la tuberosidad mayor, se cambian para que queden cuatro suturas posicionadas, dos superiores, dos inferiores, esas dos se reduce y se pone autoinjerto en este momento de la reducción, luego de realizar la fijación de la tuberosidad mayor, que hace referencia a esto, tuberosidad mayor sobre vástago, y se encuentra una adecuada reducción a ese nivel, se procede a incluir el subescapular y se ve de esta forma. Encontramos las dos incluyendo la tuberosidad mayor sobre el vástago y dos incluyendo la tuberosidad menor y la tuberosidad mayor, para finalmente posicionar las suturas verticales, que sean las dos suturas. En conclusión, en la técnica tenemos unas dos componentes, la vertical y la horizontal de las suturas. El principal punto de reducción o fragmento a reducir es la tuberosidad mayor con respecto a la diáfisis. Y hay dos técnicas. Una, la directa que vimos referenciada por Rockwood y Frankel, y la técnica como alrededor del mundo que se denomina de esa forma, que es la propuesta por Pascual Boileau de la modificación que encontré del Instituto Rodman. Importante determinar el orden de las suturas que debe ser previo al implante posicionado en tuberosidad y diáfisis, la reducción de los fragmentos y los criterios de reducción. En el estudio de Boileau identificaban o referenciaban el posicionamiento de la tuberosidad mayor
5 milímetros por debajo de la cabeza del vástago, o el uso de fluoroscopio, que era, se lo referenciaban en el artículo de Frankel, que puede ser ayuda para identificar la adecuada reducción, y el uso de autoinjerto, que fue como un factor en común con las técnicas que acabo de referenciar. Cuando vemos hasta acá estas técnicas, busqué la literatura que había con respecto a la fijación de tuberosidad y me llamó la atención dos puntos principalmente. Uno de los puntos es el uso de cables versus el uso de supersuturas. Esta es una publicación del 2007 de Hertel en JOT, en el cual ellos incluyen 58 pacientes a los cuales que tenían fractura y se llevan a prótesis, esta es de hemiartroplastia. Y comparan dos técnicas. Uno, la Rockwood y Madsen, que fue la primera que les mostré, la técnica directa, incluyó 31 pacientes, y dos, pacientes con la técnica que es la técnica de Hertel, que son de encontré en este artículo, que es la fijación por medio de cables a través de la prótesis y siendo circunferencial alrededor. Y la diferencia adicional es que los pacientes del grupo 2 incluían autoinjerto y los del grupo 1 no incluían autoinjerto. La diferencia que encontraron es que tenían los pacientes que se aplicó la técnica de Rockwood y Madsen, tenía mayor luxación de tuberosidades radiográficas, mayor reabsorción de las tuberosidades, y cuando comparaban la fijación fallida, que se definía como luxación o reabsorción de las tuberosidades, versus las consolidadas, identificaron que los pacientes que tenían una fijación fallida tenían mayor limitación en la actividad de la vida diaria, arcos de movilidad activos, pasivos, y en la fuerza total de los arcos de movilidad, sugiriendo en que la fijación con cables tenía mejor desenlace, pero como factor de confusión en este artículo era el uso de autoinjerto, que el otro grupo tampoco no tenía uso de autoinjerto, sí, eran dos factores que se están comparando. Este es un estudio posterior de Stefan Nisch del 2012, en el cual de igual forma comparan el uso de superestructuras con cerclaje en la artroplastia de hombro y comparan los desenlaces clínicos y radiológicos. Aquí comparan el método de fijación para ver si altera la consolidación y esto impacta los desenlaces funcionales. Uno de los ejemplos que ellos ponen utilizando los cables, 25, 29 pacientes, y los desenlaces funcionales y radiográficos. Se dan cuenta que lo que hace con respecto a Constant Score, 53 versus 60, una consolidación anatómica también superior, 75 versus 40, y la migración superior era inferior, 25 sobre 44, con el uso de cable en este estudio, que de cierta forma apoyaba el estudio previo de Hertel. Hay un estudio posterior del 2018, hace 2 años, en el cual miran entonces cuál es la diferencia biomecánica que puede tener la fijación de cables con supersuturas en las fracturas de ojo proximal, al cual se le realiza prótesis reversa de hombro. Lo que ellos hacen es comparar de igual forma cerclaje versus supersutura, pero aquí utilizan la supersutura de igual forma que el cerclaje, son supersutura circunferencial, y miran por medio de un mecanismo biomecánico, uno, la tracción y la resistencia a la falla, y dos, la alteración en la rotación que tiene la superestructura. Entonces vemos que el número de ciclos antes de fallar es superior en el cerclaje, pero sin una diferencia significativa, pero lo que sí cambia es la rotación que permite el uso de las superestructuras con respecto al cerclaje. Pero no es que falle más, sino que además permite, la línea amarilla es la superestructura y la azul es el cerclaje. Vemos cómo hay una diferencia en la rotación que permite el uso de las superestructuras versus la que permite el uso de los cerclajes. Y aquí proponen que es la movilidad que va permitiendo, a medida que tiene mayor ciclo, la superestructura, lo que permite que tenga una migración y una no consolidación de estas fracturas o de esta fijación. Y este otro estudio que sale un año antes, pero que tiene unas comparaciones mayores, y es que no solamente compara el uso de cerclaje contra una superestructura, sino contra diferentes superestructuras. Y mira la resistencia que tiene esta superestructura antes de falla y la elongación, que sería más o menos acorde a la rotación, que es lo que miraba el otro estudio biomecánico. Y vemos cómo estas tres superestructuras, la elongación inicial antes de la falla versus la elongación a 50 ciclos, es grande, de 11 milímetros a 14, de 14 a 16, de 12 a 15, y la que menos tiene elongación es el titanio, pero sin embargo mantiene una elongación. Y lo que proponen ellos en este estudio biomecánico es secundario de elongación de cualquiera de estos materiales, la falla a la fijación, y reporta secundario a esto los altos niveles de no consolidación o de falla de fijación de las tuberosidades en las fracturas de
en la fijación de tuberosidades en fractura de húmero proximal. Y secundario a estas dos publicaciones que traigo, que son del Journal de Hombro y Codo, que proponen dos fijaciones diferentes para intentar solucionar este problema de la movilidad. Entonces, uno es la técnica en cabestrillo, que son varias vueltas alrededor, como por decirlo de una forma, lazos circunferenciales alrededor de la diáfisis y no fijación transósea por medio del estudio, como lo había mencionado anteriormente, y luego se hacen 4 puntos de fijación a nivel de las tuberosidades, proponiendo que de esta forma podrían tener menos fijación. Y este otro un dispositivo propuesto por este grupo del 2014, que es un grupo de Brighton, de Inglaterra, el cual ellos proponen adicionarle como una como estas especies de manillas a la prótesis que están fijadas y hacer la fijación no al hueso, sino a estas manillas, para de esta forma evitar la movilidad secundaria. Son algunas de las propuestas que se han realizado para intentar solucionar este problema, pero sin embargo queda como en controversia el uso de cargas superficiales, porque hay algunos estudios mecánicos que muestran diferencias y los estudios clínicos que muestran algunas diferencias, pero no son fuertes para tomar la decisión definitivamente. Y la tercera pregunta es cómo le va a la fijación de las tuberosidades en prótesis reversa específicamente, teniendo en cuenta que ya la prótesis reversa está utilizada como tenemos una deficiencia en matriz rotador. Entonces, este es un estudio, este es parte del estudio que les mostraba al principio. Voy a posicionarme nuevamente el micrófono, que Alejandra me dice que se escucha un poco mal. Ya. ¿Ahí se escucha mejor, Alejandra? Sí, mejor, mucho mejor. Perdón, se me había corrido para atrás. Bueno, este es un estudio que lo había mencionado al principio, que yo no lo conocía y me pareció de los estudios más fuertes con respecto a desenlaces de prótesis reversa en fracturas de húmero proximal. Un estudio multicéntrico retrospectivo, incluye 422 pacientes y, como se dan cuenta, entre los autores tiene diferentes personas que son como reconocidas. Aquí se resalta Philippe Valente y Pascual Baló. Este estudio fue publicado en el 2019. Lo que hacen ellos es que incluyen 898 pacientes realmente en total que tienen fracturas de húmero proximal a las cuales se le aplica prótesis reversa, pero el seguimiento a los 5 años es de 420 personas. Y para resaltar de estas 420 personas son estas diferencias. Entonces, con respecto a desenlace de elevación, rotación externa, y estas dos escalas constan en general, que esto es cuando mezclamos todo el grupo de pacientes, y cuando se comparan que tenga una tuberosidad fijada, pero que el desenlace a los 5 años es una fijación no anatómica y a los cuales se le realizó resección de las tuberosidades. Y vean cómo cuando tiene una tuberosidad fijada, la elevación de 120 grados versus cuando tuvo una resección 101 grados. La rotación externa 20 grados versus 7 grados, y la escala de funcionalidad 58 grados, 58 puntos versus 53. Y aún en los puntos en los cuales se realizó fijación, pero la reparación fue no anatómica, es superior a cuando se realizó resección de entrada de las tuberosidades en la fractura de húmero proximal. Entonces esto crea la siguiente pregunta: si vale la pena entonces fijar las tuberosidades en las fracturas de húmero proximal en la prótesis reversa de hombro. Este es un estudio publicado por Pascual Baló también el año pasado, en el cual muestra los desenlaces de la técnica que él describió en el 2000, que es la técnica que ya le mostré al principio, exactamente los 3 pasos iguales de como se lo mostré al principio, y incluye 38 pacientes entre los 80 años y hace un seguimiento a 2 años, y se da cuenta que la consolidación con su técnica de estos 38 pacientes en 2 años es del 84%. Solo 6 pacientes alcanzaron no unión, y la diferencia de los pacientes que alcanzaron no unión versus los que tuvieron consolidación se vio en elevación, rotación externa y la escala y en esta escala. Estando estos resultados en igual como en el mismo cuadro que los resultados del multicéntrico retrospectivo que les acabo de mostrar antes de este. Y esta es una revisión sistemática, un metaanálisis que es publicado también hace un año, en el cual también se pregunta si la consolidación de las tuberosidades en las prótesis reversa de hombro mejora los desenlaces. Lo que ellos incluyen son pacientes mayores de 60 años. Este es el límite inferior el más inferior que encontré, porque en los otros 2 estudios había sido 75 y 80 años respectivamente. El seguimiento de un año incluye 7 estudios, 381 hombros, un seguimiento promedio de 29.84 meses. Y de igual forma identifican diferencia
con respecto a elevación, abducción, rotación externa del hombro en los pacientes que tuvieron consolidación de las tuberosidades versus los que no tuvieron consolidación de las tuberosidades. Pero el índice de consolidación, perdón, la frecuencia de consolidación cuando ya una revisión sistemática baja del 80%, que es lo que mostraba Wallo en este estudio, del 84%, a un 70.5% cuando ya se hace una muestra con una mayor validez externa. Entonces, en conclusión, yo creo que la técnica y la evidencia con respecto a esta técnica, la de Wallo, que es la que le mostraba que es la como alrededor del mundo, es la más referenciada en la literatura, y basada en que es la más referenciada en literatura, es la que mayores desenlaces muestra. Con respecto a cable versus supersutura, creería que no hay una evidencia fuerte para comparar uno versus el otro y definir la utilización de uno o el otro en este momento, porque es un estudio biomecánico y los clínicos no son tan fuertes. Y lo que sí es claro es que estos dos permiten rotación de las movilidades, de las tuberosidades, y esta rotación parece ser, como hipótesis, la responsable de la no consolidación de estas tuberosidades. Y con respecto a la prótesis reversa, la fijación de las tuberosidades en estos tres estudios yo creo que sí es concluyente en que sí hay que fijar las tuberosidades en prótesis reversa y que esto impacta desenlaces mejores, desenlaces definidos como arcos de movilidad y como escala de funcionalidad. Y como importante de esta revisión, yo creo que son estos dos artículos. El primero, que es el artículo inicial de la descripción de la técnica de la fijación de las tuberosidades de Wallo del 2000, y como segundo artículo, que es el artículo si vale la pena o no fijar las tuberosidades en prótesis reversa, también de Pascual Wallo del año pasado. Muy bien, Lacu. Muy buena revisión. ¿Aló? Sí, señor. No digo que muy buena revisión, porque no fue solamente lo que habíamos hablado de cómo hacer la parte técnica, sino pues con la evidencia detrás de eso. Yo creo que para Sí, todos señor. está claro, o bien claro, que el por qué la prótesis reversa, como ha tenido un auge en los últimos años en fractura. Y este es, pues no solamente la evidencia, sino cuando uno mira la parte técnica, lo que se acaba de mostrar, intentan hacer esta fijación como solamente con prótesis anatómicas. O sea, si no siempre va bien la consolidación de las tuberosidades con la reversa y tiene estos resultados funcionales, con la prótesis anatómica, pues era igual, pues se pueden producir no consolidaciones, no uniones, malas uniones, y los resultados son todavía peores, porque pues no se pierde el efecto biomecánico de la prótesis reversa. Entonces, pues esta es una de las razones más para que en esos pacientes mayores con fracturas en las cuales uno no, pues está seguro que no va a poder reconstruir las tuberosidades perfectamente, pues la prótesis reversa sea la indicación. Eso es. Doctor González, no sé si tiene algún comentario. No, Guido, de acuerdo. Muy buena revisión la del ACU. Las prótesis, las hemiartroplastias, cada vez son menos alternativa, pues siempre habrá algún espacio. Pacientes menores de 65 o menores de 60 con fracturas que no sean reconstruibles, pero lo que pasa es que en esos casos uno hace hasta lo imposible por reconstruir la fractura. Pero digamos que sí, habría un pequeño espacio para la hemiartroplastia. Yo no sé, Guido o Lacu, si ustedes vieron las hemiartroplastias, y ahí en la técnica de Rockwood y Maxen están los tallos de hemiartroplastia, siempre han tenido y siguen teniendo orificios, entre otras en una pequeña aleta tanto lateral como anterior. Siempre es mejor la aleta anterior porque es más anatómica para las tuberosidades. Pero pareciera que hubieran desaparecido esos orificios en las prótesis reversas de fracturas, ¿cierto, Guido? A mí no me disgustaban para nada los orificios, bien puestos, bien utilizados, eran muy útiles, facilitaban la fijación, pero como digo, me da la impresión de que en los tallos de prótesis reversas esos orificios están como desaparecidos. Yo no sé si ustedes piensan lo mismo o hay algunas prótesis Sí, con señor. orificios. No, todavía hay prótesis con orificios, pues no todas, no todos los diseños traen esos orificios, pues como los mostró en la foto la Cutir. La de Exatec, por ejemplo, los trae. Hay unas nuevas de Wright, lo que antes era Tornier, que también los trae cuando son para fracturas.
Lo otro es que en esta que utilizamos nosotros actualmente, doctor González, el orificio donde va el injerto, uno podría por ahí utilizarlo como si fuera para pasar suturas. O sea, que a veces no lo hacemos, es una cosa, pero uno podría utilizarlos también. Entonces, no es que estén desapareciendo, hay unas que sí, otras que no lo traen. Ok, ok, perfecto, perfecto. Sí, la Exatec los trae, tiene razón. Es un poco aparatosa la Exatec en tamaño. Sí, señor, es que es muy robusta, es Sí, como sí, sí. para otra población más grande, nórdica. Pero sí voy a mirar lo que usted dice de la de Tornier con orificios. Esa, no la, usted dice que la última generación los trae, el de Tornier, Sí, de Wright, pero aquí mejor no la dicho. tenemos. Sí, señor, lo que antes era Tornier, bueno, porque, o sea, digamos, la versión que tenemos hoy acá no es esa que le digo. Eh, Ah, tiene, la que usamos hoy es la que tiene el orificio grande para poner el central. injerto. Sí, que eso. Central, exactamente. Uno, digamos, el truquiño ahí es que uno puede utilizar eso para por ahí pasar, o sea, a través del injerto, digamos, pasar Ok, la sutura. Ese es como un truco técnico, pero no trae el orificio, pues, para pasar la sutura. Y otro problema que se me olvidaba y es un problema técnico, es que hay veces uno pasa las suturas alrededor de la prótesis y cuando reduce, la sutura queda entre la glenosfera y el húmero, ¿sí? Y el componente humeral, el inserto. Entonces, eso digamos, es como un elemento técnico a tener en cuenta y que no siempre es fácil de controlar. De hecho, en la última cirugía tuvimos este problema y de ahí salió esta revisión porque la sutura se nos quedaba entre la glenosfera y el inserto. Entonces, el truco es, pues, obviamente, que la sutura quede bien estable entre las tuberosidades y entre la tuberosidad mayor y la prótesis. Bueno, hay otros trucos técnicos para que eso no pase, pero es como el error que uno pues, tiene que tener en cuenta, porque si no la prótesis se le va a quedar luxando y uno no va a saber por qué, y es eso, porque tiene la sutura entre los dos componentes. Ahí está la foto que muestra, lo que le decía, doctor González, lo que está mostrando la cutir. O sea, esa es como la que tenemos actualmente y uno utiliza ese orificio del inserto para, para la tuberosidad mayor. ok, perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Pues no sé si más preguntas, de hecho. Voy a mirar aquí el chat. No, no hay preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. Doctor González, Lacu, a todos. Nos vemos ahorita en la consulta. ¿Vale? Bueno, Listo, muchas doctor, muchas gracias. gracias, doctor. Chao, Chao, doctor. chao, A Lacu, muchas ustedes, que estén gracias. bien. Chao, doctor. Vale, chao. Gracias.